José Carlos Mariátegui nace en Moquegua en 1894 y muere en Lima en 1930. Para contribuir al sostén de la familia, entró a trabajar en el diario La Prensa como ayudante en los talleres de linotipia y fue ascendido lentamente dentro del periódico. Su deseo de incorporarse al grupo de redactores lo motivó a publicar en 1911 un artículo sin autorización, pero a principios de 1914, tras un duro periodo de aprendizaje periodístico, comenzó a escribir regularmente como redactor con el seudónimo de Juan Croniquer. Más adelante colaboraría en diferentes revistas sociales e hípicas como Mundo Limeño, Lulú, El Turf, Vesperal y Alma Latina. Durante 1918, bajo la influencia de la Revolución Rusa, la prédica del presidente norteamericano Woodrow Wilson, la revista España de Luis Araquistain, de las ideas de Víctor Maurtua, Mariátegui se adhiere al socialismo y lanza la revista Nuestra Época, dirigida por él mismo y por César Falcón, de la que solo vieron la luz 2 números, debido a la publicación de un artículo antimilitarista que motivó un ataque callejero a un grupo de oficiales. Tras el golpe de estado de Augusto B. Leguía, el 4 de julio del 19, su línea periodística fue de radical oposición al régimen. En este estado de cosas, el gobierno de Leguía ofreció diversas becas para viajar a Europa. Así, Mariátegui partió hacia Italia y César Falcón hacia España. En 1920 se casó con Ana Chiappe. En marzo del 23 regresó al Perú y se incorporó a las Universidades Populares González Prada, en donde inició una campaña de difusión de las nuevas tendencias de las políticas europeas. Todas las actividades en pro de los trabajadores se vieron afectadas en mayo de 1924 por una crisis de enfermedad infantil que le obligó a la amputación de su pierna derecha, condenándolo a usar una silla de ruedas por el resto de su vida. En 1926 funda la revista Mauta, que se convertirá en el eje de difusión de la vanguardia artística y corrientes progresistas de pensamiento. En junio de 1927, la revista Mauta fue clausurada por la supuesta existencia de un complot comunista para derrocar al gobierno de Leguía. Apresado en el Hospital Militar de San Bartolomé, una campaña internacional abogó por su libertad. En 1928 funda el Partido Socialista y publica su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ese mismo año crea el Partido Socialista Peruano. En 1929, la Confederación General de Trabajadores del Perú. En febrero de 1930, Eudosio Rabinés asume la Secretaría General y Mariátegui finaliza su viaje a Buenos Aires. Pero a fines de marzo, una recaída de su vieja dolencia infantil obligó a internarlo en la Clínica Villarán, donde falleció el 16 de abril. Tras su muerte, sus seguidores cambiaron el nombre del Partido Socialista por el de... El programa del Partido Socialista hablaba de los siguientes puntos. Primero, la organización de los obreros y campesinos con carácter netamente clasista en lucha contra el imperialismo y la burguesía nacional. La constitución de sindicatos en las fábricas y las haciendas, y la constitución de un partido basado en las masas obreras y campesinas organizadas de carácter revolucionario. La formación de una Confederación General de Trabajadores afiliada a la sección del trabajo del Estado peruano. Y finalmente, la organización de comités en toda la República y de células en todos los centros de trabajo. Veamos ahora a Víctor Raúl Haya de la Torre. Haya de la Torre nace en Trujillo en 1895. Y muere en Lima en 1870. En 1817 se trasladó a Lima, matriculándose en la Universidad San Marcos para estudiar Derecho. Ya como estudiante, inició actividades políticas centradas en la idea de extender la educación de las clases trabajadoras. Su oposición a la dictadura de Augusto B. Leguía le llevó a la cárcel, de donde salió tras una huelga de hambre para exiliarse en México, en donde estuvo entre 1923 hasta 1903. Exiliado en México, Haya de la Torre funda el 7 de mayo de 1924 el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, como un frente continental. La organización de la lucha antiimperialista en América Latina, por medio de un Frente Único Internacional de Trabajadores Manuales e Intelectuales,
obreros, estudiantes, campesinos, etc., con un programa común de acción política. Eso es el APRA. Regresó al Perú tras el derrocamiento de Leguía, participando en las elecciones de 1931, pero la victoria le fue arrebatada por Luis Sánchez Cerro, que lanzó la persecución del APRA, encarcelando a su líder. En 1933, Sánchez Cerro sería asesinado por un exaltado apista. Se inicia así un largo periodo de persecuciones, coincidiendo en la sistemática vulneración de las libertades en el Perú del siglo XX. En 1936 tuvo que exiliarse de nuevo al ser anuladas las elecciones en las que había triunfado el candidato apoyado por el APRA. Tras regresar a la actividad política desde 1943 hasta 1948, el golpe de estado de Manuel Arturo Odría lo obligó a refugiarse en la Embajada de Colombia en Lima, en donde no pudo salir hasta 1954. Volvió al Perú en 1957 y triunfó en las elecciones presidenciales de 1962. Pero un nuevo golpe militar le impidió tomar posesión del cargo y un año después, en la repetición de los comicios, fue derrotado por Fernando Belaúnde. Por fin, los buenos resultados obtenidos por el APRA en las elecciones legislativas de 1978 lo convirtieron en presidente del Parlamento, pero murió poco después. ¿Cuáles fueron las propuestas políticas del APRA? Tuvo 2 programas. El programa máximo tuvo 5 puntos. Una acción contra el imperialismo. Además, por la nacionalización de las tierras y las industrias. Tenía también como punto importante la solidaridad en todos los pueblos y las clases de oprimidos del mundo. Otro elemento sería la unidad política de América Latina. Y un quinto punto, la internacionalización del Canal de Panamá. Fuera de estos 5 puntos, también planteaba un programa mínimo de acción concreta, que constituía los siguientes puntos: la regionalización del país, con autonomía administrativa y económica, la gratuidad de la enseñanza, desde la inicial hasta la superior, y la creación de institutos técnicos, la reforma agraria y el reconocimiento y protección de la comunidad indígena, la organización de la seguridad social para todos ciudadanos, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y el derecho a ganar igual que el hombre, el voto de los analfabetos, la mayoría de edad a los 18 años, la creación del Banco de la Nación y del Instituto de Planificación, la separación de la Iglesia del Estado, la nacionalización de las industrias extractivas, el salario y sueldo mínimos y el goce de vacaciones pagadas. Finalmente, la profesionalización de las Fuerzas Armadas y policiales. Estos